Buenas tardes, jóvenes. Hoy estaremos dando la introducción a lo que son las ecuaciones diferenciales, que es la disciplina que voy a estar llevando con ustedes. Y vamos a iniciar con la definición. Una ecuación diferencial es una ecuación que involucra derivadas, vean la palabra subrayada derivadas o diferenciales, de una función desconocida de una o más variables. Vean que la definición en esta ecuación tienen tres palabras claves, que es la ecuación, cuatro en este caso, mejor dicho, variables, función y derivada. Acá nos fijamos que la definición involucra a la ecuación. ¿Qué significa ecuación? Nosotros sabemos que una ecuación es una relación de igualdad. Por ejemplo, si yo tengo acá 2x más 1, esto es igual a 5, esto es igual a 5, esta es una ecuación de igualdad. Eso quiere decir que en esta ecuación que vemos acá, necesitamos un valor de x de tal forma que al multiplicarlo con 2, sumarlo con 1, nos dé un 5. Esa es una definición de lo que es una ecuación. Pero en este caso, aparte de ser también una igualdad, o aparte de ser también una relación, va a estar en la ecuación variables, que también en esto está, ¿verdad? Pero una variable de entrada y salida. ¿Qué significa eso? Una variable dependiente y otra independiente. Y van a estar involucradas dentro de las ecuaciones sus derivadas, las derivadas de las funciones, a diferencia de una ecuación ordinal. Ok, esta es una forma que definida en los libros podemos encontrar una definición general de lo que es una ecuación diferencial. Vean que dependiendo de la cantidad de derivadas que tengo, que después vamos a ver el nombre, están nombradas. Si es la primera derivada, entonces va a estar acá f', si es la segunda derivada, y esto hasta el enésimo término de las derivadas. Generalmente de esta forma van a encontrar en los libros. O también en vez de la fx se suele ver la y, que es lo mismo, una nomenclatura. Bueno, vamos a ver un poco un ejemplo de una ecuación diferencial ordinaria, porque tenemos dos clases de ecuaciones diferenciales, la ordinaria y la parcial. ¿Qué significaría una ecuación diferencial ordinaria? Es cuando la función se encuentra en función a la variable, a una sola variable dependiente. Fíjense acá, esta es una nomenclatura de una ecuación diferencial, habrán visto el cálculo diferencial, significa que la x es la variable independiente y la y sería la variable dependiente. En este caso sería la variable de salida. En este caso tenemos dy sobre dx, que también podríamos, es una sola derivada, fíjense que es una sola derivada y está en función a una sola variable independiente. En este caso tenemos 2x. Esto también lo podemos dejar de esta forma. Vean acá, este es y' es igual a 3x cuadrado, está la derivada y en función a una sola variable independiente. Eso es, ojo que una ecuación diferencial ordinaria está en relación a una sola variable independiente. Claro, también podríamos tener una segunda derivada. En el caso de que tengamos una doble derivada, podríamos poner doble y' es igual a 2x menos 1. Podemos tenerlo de esta forma también. Por lo tanto, la forma de definirlo de esta forma sería derivada segunda de dx al cuadrado es igual a 2x menos 1. O sea, de las dos formas podemos encontrar la nomenclatura de una ecuación diferencial. Ok, el otro es una ecuación diferencial parcial. ¿Cómo es una ecuación diferencial parcial? En este caso, ustedes observan que acá se tiene una segunda derivada donde la variable independiente es la x, acá también, pero en este caso aparece una nueva variable que viene a ser z, entonces no cumplen la ecuación diferencial ordinaria. Para ser una ecuación ordinaria, entonces pasa a ser una ecuación diferencial parcial. Esos son los dos tipos. Nosotros vamos a estar trabajando en las clases
los ejercicios, los métodos de resolución de ecuaciones de la ecuación diferencial ordinaria. ¿Ok? Pasamos a qué es una solución de una ecuación diferencial. Veamos que una ecuación ordinaria, por ejemplo, si tenemos x más 5 es igual a 12, nosotros acá, si encontramos un valor, es un número, en este caso encontramos un número que sumado 5 nos dé 12, entonces la solución de una ecuación como es nada más un número. Pero la solución de una ecuación diferencial ya no es un número, sino es una función. La solución no consiste en un número, sino que la solución viene a ser una solución. Y tampoco una solución viene a ser única. En este caso ven que tiene que ser única, pero en una ecuación diferencial la solución no siempre es una única solución. Y existen varios tipos de soluciones, que luego vamos a estar viendo cuáles son. Otro concepto importante que es el orden de la ecuación diferencial. ¿A qué le vamos a llamar orden de la ecuación diferencial? Así como dice su definición, que el orden está dada por el orden mayor de su derivada. El orden mayor de su derivada. Vean, en este caso tenemos que acá es derivada 2, esta es una derivada primera, entonces como el orden mayor, como el orden está dada por el orden mayor, entonces esta ecuación diferencial viene a ser de orden 2. Fíjense en el siguiente ejemplo. Acá tenemos la tercera, la segunda, pero el mayor de las derivadas viene a ser el 3, entonces de orden 3. Fíjense acá, esta es una sola derivada. Vean que solamente está igualada a esta función, pero esto también despejando se podía dejar de y sobre dx, nada más es una forma de representar. O sea, esto es igual a la forma de una ecuación diferencial, pero si se nota es una sola derivada, entonces es de orden 1. En este caso van a ver que de esta elevado a la cuarta es la mayor derivada, entonces es de orden 4. Entonces es importantísimo atender el orden porque dependiendo del orden de una ecuación también se puede ver cómo se lleva y se llega a una solución. Ahora veremos el grado de una ecuación diferencial. Y dice que el grado de una ecuación diferencial es el exponente o potencial a la que está elevada la derivada de mayor orden. Entonces, acá hay que atender bien dónde está la derivada de mayor orden. En este caso, esta es una derivada de segundo orden, este es de primer orden, pero para saber el grado de una ecuación diferencial tengo que mirar solamente la derivada de mayor orden. Veo que el exponente de esta derivada de mayor orden es 1, entonces digo que es de grado 1. Vamos a ver el otro ejemplo. En este caso, la derivada de mayor, el exponente de esta derivada es al cuadrado, el exponente de esta derivada es a la cuarta, pero yo solamente tengo que mirar la derivada mayor, que en este caso viene a ser la derivada cúbica, está elevado al cuadrado, entonces digo que es de segundo orden. Esto también es importante atender para luego ver una clasificación de las ecuaciones diferenciales. Justamente la clasificación según la linealidad. La ecuación diferencial lineal tiene que cumplir ciertas propiedades para que nosotros lo podamos llamar una ecuación diferencial lineal. Y una de ellas dice que las variables dependientes y todas sus derivadas son de grado 1. Acuérdense que cuando decimos grado, son de grado 1, tendría que haber decir, vamos a ponerle 1 acá, pero le falta, significa que el grado es el que está, que es el exponente de la derivada de mayor orden. Necesariamente tiene que ser de grado 1 para que nosotros podamos decirle que es una ecuación diferencial lineal. Vamos a ver, por ejemplo, yo tengo acá la tercera derivada más 2i al cuadrado menos 1 es igual a 0. Por ejemplo, podríamos decir que es una ecuación lineal porque el de mayor orden es de grado 1. Ahora, si a este le elevamos a un exponente, entonces ahí sí dejaría de cumplir con la primera característica o la primera definición de linealidad.
La segunda condición nos dice no hay productos de las variables dependientes. ¿Qué significa? Acá no debería aparecer una letra, por ejemplo, en la variable independiente, dependiente, mejor dicho, producto de y por y. No debería de aparecer. En ese caso, si aparece, entonces tampoco sería una ecuación diferencial lineal. Y por último, la otra condición o la otra propiedad que debe cumplir es que no debe ser funciones trascendentales, que significa que no debe ser funciones de seno, tangente, funciones trigonométricas, exponenciales, porque tampoco cumpliría con la condición de linealidad. Estas serían las condiciones para una ecuación lineal. Ok, entonces, ¿qué es una ecuación diferencial no lineal? Justamente aquellos que no cumplen con las propiedades ya mencionadas, entonces sería una ecuación diferencial no lineal. Este concepto también es importante porque veremos cómo se resuelven las ecuaciones diferenciales. Bueno, acá nuevamente vemos los tipos de soluciones. ¿Se acuerdan que una ecuación diferencial, por ejemplo, uno sencillito, vamos a ver que dy sobre dx menos y es igual a 0, por ejemplo, también lo puedo representar de esta forma. ¿Se acuerdan que una ecuación diferencial, la solución de esta ecuación diferencial es una función? Siempre es una función, no es un número como una ecuación ordinaria. En una ecuación diferencial necesariamente la solución de esta ecuación es una función. Y acá, si miramos acá en este ejemplo, es un ejemplo cualquiera que puse, nos está diciendo cuál es la derivada de la función que restado con la función me dé igual a 0. ¿Cuál es esa función? Nosotros podemos, por ejemplo, podemos decir que la y puede ser igual a un medio x cuadrado. Vamos a suponer que esta es la solución. Entonces, esta sería la función y esta sería su derivada. La derivada de este sería x. Entonces, si esto reemplazamos en la función y b y nos da que el producto es igual a 0, entonces decimos que es una solución. Y en caso contrario, o sea, en caso de que no nos dé, entonces decimos que no es solución de la ecuación. Bueno, en este caso vemos que no va a ser solución, pero vemos que la solución siempre es una función. Ok, en este caso vamos a ver los tipos de soluciones. Tenemos lo que es la solución general, o sea, sería una familia de soluciones, porque esto puede aparecer varias funciones dependiendo de, de la constante. Esta parte luego vamos a estar viendo más detenidamente cuando estemos resolviendo, pero necesito que sepan que existe una ecuación general. También existe una solución particular que ya se obtiene a partir de la solución general y posteriormente una ecuación singular. Este último también vamos a ver que existen algunas ecuaciones diferenciales que tienen una solución singular. No todas, pero algunas sí. Pero casi todas tienen una general y una particular. Siempre las ecuaciones diferenciales se pueden resolver por varios métodos, dependiendo del tipo de ecuación que tengamos. Por eso es importante reconocer cuáles son esos tipos de soluciones. Ok, ahí ya llega. Acá dice ejercicios de fijación, porque yo le estaré dejando a ustedes los ejercicios en la plataforma. Ustedes lo pueden revisar, lo pueden resolver, lo pueden subir en la plataforma. Esta es una clase nada más de introducción. Voy a necesitar un reporte de ustedes en caso contrario de que no se entienda, porque es una clase asincrónica. Con los ejercicios resueltos en la plataforma, así yo también voy a estar controlando el trabajo de ustedes y voy a estar viendo si se pudo o no fijar los conceptos que ahora estamos estudiando. Cualquier cosa, cualquier duda, ustedes tienen mi número, también tienen la plataforma, me pueden estar escribiendo y aclarando cualquier duda que tengan. Así que tengan ustedes muy buenas tardes.